Esto pasó hace 2 semanas. Regresé a mi antiguo vecindario tras la muerte de mi madre. Tenía 34 años y un trabajo como asistente social. Quería reconectar con mi pasado. Sin embargo, al llegar, todo se veía diferente. Las casas de ladrillo eran sombrías y los jardines estaban llenos de malas hierbas. Todo parecía muerto. La primera noche, mientras desempacaba y secaba mis lágrimas, escuché risas suaves y murmullos de la casa de enfrente. Estaba cansada, y decidí ignorarlo. Seguramente son nuevos vecinos, pensé, y me perdí en el silencio de mi hogar. Mi corazón latía tranquilo, al menos por un momento. Pasaron los días y al principio no les presté atención, pero las risas y los murmullos se intensificaron. Me parecían familiares. Tal vez solo era mi imaginación. Sin embargo, algo en esas voces me inquietaba. A veces, parecía que me estaban llamando. Un día, mientras revisaba cosas viejas en la casa de mi madre, encontré fotos que me dejaron perpleja. Había 3 mujeres sonriendo. Sus rostros estaban cubiertos de sombras, y no podría recordar sus nombres. Miré las fotos varias veces. Tal vez eran amigas de mi madre, pero eso no explicaba por qué se me quedaban mirando, como si quisieran decirme algo. Conforme pasó la semana, lo extraño continuó. Las voces eran más claras y seguían llamándome. Mi corazón empezó a latir más rápido. Busqué respuestas y pregunté a algunos vecinos sobre las mujeres de la casa de enfrente, pero ellos solo se encogieron de hombros. Nunca hemos visto a nadie allí, dijeron. Cada noche, la sensación se intensificaba y mis días se volvían pesados y extraños. Decidí cruzar la calle y ver desde la ventana de la casa de enfrente. Vi siluetas. 3 mujeres estaban en la sala, mirando hacia mí. Mi corazón dio un vuelco. Era como si fueran las mismas de las fotos, pero sus sonrisas eran diferentes, más intensas. Una de ellas me tendió la mano. Respiré hondo y di un paso atrás. Luego miré de nuevo por la ventana, pero ya no estaban. El silencio era intenso, como si la casa entera respirara. Me pregunté por qué estaban ahí y qué querían de mí. Esa noche me costó dormir. Las risas seguían resonando en mi cabeza. Al día siguiente, decidí volver a mirar. Cuando llegué, las voces se detuvieron. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si me estuvieran observando. Sentí la necesidad de conocer más, de recordar. Busqué más fotos y cartas de mi madre, pero no encontré nada que me ayudara. La cuarta noche, las voces comenzaron de nuevo. Esta vez, su tono era más suave, casi como un susurro. Claudia, decía una de ellas. Temí por un momento que me volví loca. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Caminé hacia la ventana una vez más. Esta vez, vi a las 3 mujeres sonriendo con más intensidad. Sus rostros estaban más claros, me miraban fijamente, y en ese instante, comprendí que esto apenas comenzaba. Capítulo 2. La primera visita. Esa noche, el aire en mi habitación se sintió más pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Las voces de las mujeres eran más persistentes. Claudia. Llamaban de nuevo. Me acurruqué en mi cama, con las sábanas enrolladas alrededor de mis brazos. Ignorarles se volvió imposible. ¿Qué querían de mí? Decidí que al día siguiente, en lugar de observar desde lejos, entraría en la casa de enfrente. La idea de acercarme a aquellas siluetas me aterraba, pero también sentía una extraña necesidad de desvincularme de ese miedo. Hice una lista de cosas que podría necesitar: una linterna, mi teléfono y un cuaderno donde pudiese anotar cualquier detalle. El sol salió por la mañana cubriendo el vecindario con una luz dorada, aunque lo que sentía en mi interior era más sombrío. Al llegar a la casa, el jardín estaba más descuidado que nunca, lleno de hojas secas y arbustos marchitos. Sentí que había una historia atrapada en esas paredes. Me acerqué a la puerta principal y, para mi sorpresa, estaba entreabierta. ¿Era un invitó a entrar? La duda me congeló, pero la curiosidad ganó y empujé la puerta suavemente. Hice un esfuerzo por no hacer ruido. Una vez dentro,
El silencio era ensordecedor. Observé cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el aire estaba impregnado de un olor a moho. Caminé por el vestíbulo y vi viejas fotos enmarcadas. Las mismas mujeres estaban ahí, sonriendo en diferentes momentos del tiempo. Algo más brillaba en el fondo de la habitación. A medida que me acercaba, noté una pequeña mesa cubierta de artefactos. Un viejo diario estaba abierto. Me agaché y empecé a leer. Hoy fue un día especial. Las risas resonaron en la casa. Claudia todavía no lo sabe, pero pronto vendrá. Mi corazón se detuvo. ¿De quién era ese diario? ¿Y quién era Claudia? Justo en ese momento, escuché un crujido detrás de mí. Mi cuerpo se tensó, y volví la cabeza, pero no había nadie. Miré a mi alrededor agazapada en la penumbra. Recordé la voz de una de las mujeres en mis sueños. «Espera», susurraba. «Estamos aquí». ¿Estaba perdiendo la razón? Decidí que no podía quedarme allí por más tiempo, así que recogí el diario. Sentí que era la clave. A medida que retrocedía hacia la puerta, una imagen pasó fugaz por mi mente. El rostro de una de las mujeres, y una casa llena de risas. Me detuve un instante. Esa risa, esa calidez, se sentían tan familiares. ¿Era posible que alguna vez hubiésemos compartido momentos juntos? De repente, las risas comenzaron de nuevo, envolviéndome en un abrazo sonoro. Giré rápidamente, temiendo lo que vería. La sala estaba vacía, pero la sensación de ser observada volvió con más fuerza. Entonces, vi su reflejo. Una silueta borrosa en el cristal de una ventana. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia la salida como si estuviera huyendo de algo, del eco de esas risas, de esos ojos que me miraban. Salí de la casa, con el diario bajo el brazo, con la certeza de que, por fin, no estaba sola en esto. Pero al girar para mirar atrás, el silencio era absoluto. Las tres mujeres ya no estaban, no. Sin embargo, sabía que lo que había descubierto esa noche solo era el principio. La pregunta que me atormentaba era, ¿qué pasaría la próxima vez que cruzara esa puerta? Capítulo 3. Ecos del pasado. Esa noche, el diario descansaba a mi lado en la cama, como un extraño compañero de sombras. No podía evitar mirarlo de reojo. Las palabras escritas parecían cobrar vida, abriendo puertas a recuerdos que no sabía si eran míos o de otros. A medida que intentaba dormir, el eco de las risas seguía resonando en mis oídos. Me preguntaba cuál era el secreto que las mujeres guardaban. Al amanecer, me levanté con una mezcla de angustia y determinación. Necesitaba saber más. No podía ignorar la conexión. El diario de alguna manera había avivado una chispa dentro de mí. Decidí que debía regresar a la casa de enfrente, pero esta vez llevaba algo más, una grabadora. Así podría captar cualquier susurro que se me escapara. El aire fresco de la mañana no lograba calmar mi ansiedad. El camino hasta la casa se sintió más largo, como si mis piernas se resistieran a acercarse a ese lugar ahora tan cargado de significado. Al llegar, la puerta seguía abierta. Un signo, pensé. Quizás algo me esperaba. Inmediatamente, el silencio me envolvió de nuevo. La sensación de que algo estaba vigilando desde las sombras fue inminente. Me armé de valor y puse un pie dentro. La atmósfera parecía más densa que la vez anterior. Había un peso en el aire que me hizo sentir inexplicablemente ansiosa. Con la grabadora en mano, la encendí, y comencé a recorrer la casa. Mi corazón latía en sincronía con mis pasos. Cada crujido del suelo resonaba como un grito en la oscuridad. La luz del sol apenas podía atravesar las ventanas cubiertas de polvo. Observaba las fotos nuevamente, intentando recordar rostros que apenas conectaban con mi memoria. Había sentimientos de nostalgia, pero también una profunda tristeza. Avancé hacia la habitación donde había encontrado el diario la vez anterior. Mi mirada se detuvo en la mesa. Estaba ahí, tal y como la recordaba, pero esta vez había algo más. Una carta, amarillenta con el tiempo,
que salía de entre las páginas del diario. La tomé con cuidadosa curiosidad e inicié su lectura. Claudia, no olvides. Siempre volveremos. Busca el legado. Tu destino está entrelazado con las risas. La carta terminaba abruptamente, como si alguien hubiera sido interrumpido. De repente, el aire cambió. Un leve susurro se oyó a mis espaldas. Claudia, llamaron una vez más. La voz era clara y cercana. Giré en un movimiento frenético, pero no había nadie. El pasillo estaba desierto, pero la sensación de ser observada se hizo más intensa. Mi instinto me dijo que debía salir rápido. La grabadora seguía grabando, y sentí que las risas empezaban a surgir de nuevo a mi alrededor. Esta vez era diferente. No se sentían lejanas. Estaban justo aquí, en esta habitación llena de ecos de antaño. Justo antes de dar la vuelta, noté una luz en la esquina del ojo. Miré hacia la ventana y allí estaban, las tres mujeres, con sus rostros más claros que antes, sonriendo. Pero no había rastro de calidez. Había una inquietud en su mirada, como si me estuvieran advirtiendo. El pánico me invadió. Apreté el diario contra mi pecho y corrí hacia la salida. Las risas aumentaron en volumen, convirtiéndose en un grito ensordecedor justo cuando cruzaba el umbral. Salí y cerré la puerta tras de mí. El vecindario estaba en calma, como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, sabía que esto había cambiado algo en mí. Ahora tenía el diario, la carta, y un entendimiento inquietante de que esas mujeres no habían terminado conmigo. Eran parte de algo más grande, y yo no era más que un peón en esta historia. Al mirar hacia atrás, la casa parecía tan normal, pero las sombras que danzaban en las ventanas me decían que no se acabaría aquí. Los secretos estaban anhelando salir a la luz, y era hora de averiguar cuáles eran. Capítulo 4. El legado oculto. No podía dejar de pensar en la carta. Busca el legado. ¿Qué significaba eso? Me sentía atrapada entre la curiosidad y el miedo, como si una fuerza invisible me empujara hacia la verdad. Las palabras resonaban en mi mente mientras caminaba de regreso a casa. Cada paso me hacía sentir que estaba dando un paso más cerca de un abismo. Al llegar, dejé la grabadora y el diario sobre la mesa. Miré por la ventana hacia la casa de enfrente. La luz del sol apenas iluminaba las sombras que se movían detrás de los cristales. Era inquietante, casi como si esas mujeres estuvieran esperando algo, o a alguien. Decidí que debía investigar más sobre ellas. Me acordé de que en el garaje de mis padres guardaban viejas cajas con fotos y documentos familiares. Tal vez encontraría alguna pista sobre las mujeres o su conexión conmigo. Bajé al garaje y busqué entre las cajas. La humedad del aire me hizo sentir incómoda. Saqué una caja llena de fotos antiguas y empiezo a revisarlas. La mayoría eran solo imágenes de familiares en momentos felices, pero algo en ellas parecía diferente. Las caras eran familiares pero también extrañas. De repente, mi mano se detuvo en una foto. Era una instantánea de tres mujeres sonriendo, sentadas en la misma mesa donde había encontrado el diario. Mi corazón se detuvo. Reconocí a una de ellas. Era la mujer que siempre había visitado a mi abuela. Tenía que ser el mismo grupo. Mientras miraba la foto, una brisa fría recorrió el garaje. El aire se volvió pesado. Sentí que alguien me observaba. Me giré, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero solo había sombras. Un ruido quebró el silencio. Era un susurro suave como un lamento. Claudia. Esa misma voz. Pude sentirlo en mis huesos. Las risas comenzaron a llenar el espacio. Se escuchaban dentro de mi cabeza. Tenía que salir de allí. Corrí hacia la puerta, pero el picaporte se sintió like un juguete. No podía abrirlo. Pánico comenzó a hundirme, y escuché cómo las risas se intensificaban, transformándose en una especie de canto. Claudia, ven con nosotras. No sabía qué buscaban. Me revolví sintiendo pánico. Con un último esfuerzo, logré abrir la puerta y salí corriendo. El aire exterior estaba fresco, pero mi mente seguía atrapada en el garaje. De vuelta en casa,
Tomé la grabadora. Comencé a revisar la grabación que había hecho en la casa de enfrente. La luz parpadeante del dispositivo me dio algún tipo de confort. Cuando escuché las risas, algo en mí se quebró. Eran voces, pero no eran solo risas. Había un lamento escondido, un eco de dolor. Mi respiración se volvió acelerada. Me di cuenta de que las risas podían ser un aviso más bien que un juego. A continuación, decidí escuchar la grabación de nuevo, poniéndome en el estado más alerto posible, esperando encontrar una respuesta que me guiara. Entonces, en medio de las risas, capté unas palabras. Legado, entrelazados, clave. Era una mezcla de fragmentos pero suficiente para hacerme sentir un escalofrío. Ahora tenía que descubrir qué significaba ese legado, y por qué mi destino estaba entrelazado con el de las mujeres de la casa de enfrente. Salí de mi casa otra vez, dispuesta a confrontar lo que estaba por venir. Sabía que la confusión solo se podía resolver buscando en el legado. Mientras me acercaba nuevamente a la casa, una sensación de determinación me invadió. Tenía que enfrentar el dolor del pasado para poder liberarme, y entonces lo vi. Un movimiento en la ventana de la casa. Aunque estaba parado en el umbral, sentí que al cruzar esa puerta, todo cambiaría. Podría encontrar respuestas, o perderme en un laberinto de secretos que estaban demasiado ocultos. Pero no podía dar marcha atrás. La elección estaba hecha. Capítulo 5. La casa de las sombras. Cuando crucé el umbral de la casa de enfrente, el aire cambió. Una mezcla de fragancias, polvo y un vislumbrar de antigüedad me envolvió. Era como si cada rincón de la habitación estuviera guardando un secreto, susurrándome que prestara atención. Las risas que había escuchado antes resonaban en mi cabeza, y una extraña sensación se asentó en mi pecho. Me adentré y observé. Cada mueble, cada cuadro parecía pertenecer a otro tiempo. En la pared colgaban fotografías de las mismas 3 mujeres de la foto que había encontrado en el garaje. Sus miradas eran intensas, como si miraran a través de mí. Me planté frente a ellas, sintiendo un escalofrío en la espalda. Un movimiento en el pasillo me hizo girar la cabeza. Era un cuadro deslizándose, casi como si alguien lo estuviese modificando sin que yo lo notara. Decidí seguir mi instinto. Me acerqué con cautela. A medida que recorría la casa, un leve murmullo llegó a mis oídos. No era solo un eco, parecía ser un diálogo. Lentamente me moví hacia la fuente del sonido. Era un cuarto al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue iluminaba el espacio. Empujé la puerta con delicadeza y asomé mi cabeza. Allí estaban ellas. Las mismas mujeres. Claudia, ven con nosotras, decían. La misma frase, pero había algo distinto. No eran risas, eran palabras cargadas de un significado profundo, como si me llamaran a unirme a algo que no lograba comprender. Mi corazón latía con fuerza. No podía acercarme. Algo en su mirada me decía que su invitación no era del todo amistosa. Entonces, sin pensarlo, retrocedí y tropecé. Un ruido sordo interrumpió el murmullo. Las mujeres dejaron de hablar y me miraron directamente a los ojos. No debes estar aquí, dijo una de ellas, la que reconocí de la foto. Sus labios se movieron, pero la voz me resonó en la cabeza. Una autoridad inquietante. No sabía qué hacer, pero la puerta era mi única salida. Salí corriendo y, mientras lo hacía, un susurro me siguió. El legado. Solo tú puedes liberarlo. Mi mente estaba nublada, pero entendí que no solo había encontrado la casa, sino también un propósito. Tenía que desentrañar lo que ese legado significaba. Regresé a casa, donde la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Tomé la grabadora. Mis temores se multiplicaban, pero había un hilo de valentía dentro de mí. Levanté el dispositivo y pensé en las palabras que había escuchado. Liberarlo. ¿Liberar qué? Me senté de nuevo con el diario de mi abuela. Las palabras escritas parecían más nítidas ahora. Empecé a juntar fragmentos, intentando sostenerme a la luz de la verdad. Las 3 mujeres, entrelazadas,
Cada línea cobraba vida, revelando un vínculo que jamás había imaginado. Fue entonces cuando escuché un golpe en la ventana. Miré hacia afuera. Una sombra se movía furtivamente en el jardín. Mi corazón se detuvo. Era una de ellas, la que había hablado. Podía sentirla observándome. Había cruzado una línea, y ahora eso tenía consecuencias. El legado se manifestaba, y no sabía si debía enfrentar el desafío o huir. Pero a medida que la puerta de la casa parecía cerrarse, sabía que no podía dar la espalda. Con una mezcla de terror y determinación, decidí que descubriría la verdad, sin importar el costo. Capítulo 6. El espejo de la verdad. La noche se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera encajado en mi pecho. No podía apartar la vista de la sombra en el jardín. Su figura permanecía inmóvil como un faro en la oscuridad, y sentí que cada aliento que tomaba me acercaba al borde de la locura. ¿Era realmente ella? Decidí que no podía quedarme ahí. Con un temblor en la mano apagué la grabadora y me acerqué a la ventana. La sombra no se movía, parecía esperar algo. Su presencia erguía preguntas en mí. ¿Quiénes eran realmente esas mujeres? ¿Qué querían de mí? Con cuidado, abrí la puerta y salí al jardín. La hierba fresca dejaba una sensación extraña en mis pies descalzos. En el silencio, cada crujido bajo mi peso sonaba como un eco del pasado. Avancé, sintiendo que una fuerza desconocida me guiaba hacia la figura que se mantenía en pie. Cuando estuve a pocos pasos, ella se giró. Era la misma mujer que había hablado en la casa. Con sus ojos profundos, me miró fijamente, y sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. «Claudia», dijo dejando caer mis dudas como hojas en otoño, «es hora de que sepas. ¿Qué es lo que debo saber?». Logré articular, aunque mi voz sonó más débil de lo que había querido. Ella extendió su mano, y aunque temía tocarla, no pude resistirlo. Su piel era fría, como el metal, pero había un calor en su mirada, una conexión que desafiaba el tiempo. Esta noche, el legado se revela. Ven. De repente, me vi arrastrada a una neblina de recuerdos. Imágenes comenzaron a formarse en mi mente. Risas en un jardín, susurros detrás de puertas cerradas, una ceremonia. Vi a las 3 mujeres juntas, envueltas en luces danzantes. Ellas no eran simplemente un eco del pasado, eran parte de mí. ¿Qué hicieron?, pregunté, sintiendo la angustia aumentar. ¿Qué me han ocultado? Y entonces su voz, más clara que nunca, resonó como un eco de la historia. Nosotros te cuidamos. El legado no es solo nuestro, es tuyo ahora. Debes liberarlo, antes de que sea tarde. La sombra se desvaneció y quedé de pie en la oscuridad, aturdida. La conexión que había sentido se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome con más preguntas. Sentí que el viento se levantaba, una campana ominosa sonando a lo lejos. Esa noche, no podría dormir. Las palabras de la mujer resonaban en mi cabeza, y el eco de su advertencia parecía una cadena atada a mi corazón. El legado. ¿Qué era realmente? Decidí que necesitaba respuestas. Regresé a la casa de enfrente. Era un acto de fe, tal vez locura, pero ya no podía postergar lo inevitable. Entré con una determinación nueva, los recuerdos girando en mi mente. Mi abuela, las mujeres, el legado. Todo eso estaba interconectado. Al llegar al cuarto donde las vi por primera vez, el aire se volvió denso. Un espejo antiguo estaba en la pared, reflejando la luz tenue de una lámpara. Sin pensarlo, me acerqué. Lo que vi en el cristal me dejó sin aliento. Ahí estaban ellas, no como espectros, sino en un baile de sombras y luces. Sus rostros reflejaban dolor, alegría y una urgencia palpable. «Mira bien», susurraron en mi mente. Y entonces, comprendí. No era solo un legado que necesitaba ser liberado. Era un ciclo que debía cerrarse. Tenía que enfrentar los secretos que me ataban a ese lugar, o el pasado no me dejaría escapar. Sentí un escalofrío. Todo estaba conectado en un ciclo interminable, y ahora yo estaba atrapada en él.
Pero no más. Tenía que hacerlo. Iba a enfrentarlas otra vez. Capítulo 7. El eco de las voces. Mi respiración se hizo más rápida mientras miraba el espejo. Las imágenes danzaban frente a mí, y pude sentirlas vibrar en el aire como si sus almas clamaran por ser escuchadas. Las tres mujeres, ancladas en su propia historia, me miraban, y de repente sentí que el caos de emociones me envolvía. ¿Qué es lo que quieren de mí?, murmuré. Pero sus rostros no respondían. Lo único que podía escuchar era el murmullo de su baile, un rito antiguo que resonaba en los rincones de mi mente. Reaccioné. No podía quedarme ahí, atrapada en esa visión. Me giré, salí del cuarto y corrí hacia la sala, donde una luz tenue iluminaba la oscuridad. Era momento de buscar respuestas, de confrontar lo que había creído enterrado. Mientras caminaba, un frío gélido recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaba exactamente el legado del que hablaban? ¿Un secreto de familia que había sido encerrado por generaciones? La emoción se transformó en determinación. Necesitaba hallar algún indicio entre las pertenencias de mi abuela. Comencé a abrir cajones, revolviendo viejas cartas, simbolismos perdidos, y finalmente, un pequeño cofre de madera llamó mi atención. Lo tomé entre mis manos, sintiendo el peso de los secretos que guardaba. Al abrirlo, una oleada de notas y recortes de revistas se deslizaron, revelando retratos de las mujeres en distintas etapas de su vida. Había una foto en particular que me heló la sangre. Las tres mujeres eran mucho más jóvenes, y en su medio, una niña de mi edad, sonriendo felizmente. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta, casi esperando que el eco me respondiera. Sentí que la habitación se llenaba de una energía palpable, como si cada objeto alrededor se sintiera vivo. De repente, escuché un golpe en la puerta principal. Mi corazón saltó. ¿Era alguien del pasado? Tal vez alguien que sabía más de lo que yo podía imaginar. Las sombras comenzaron a moverse, y el viento a aullar por las ventanas. Me acerqué a la puerta, temerosa y expectante. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el picaporte. Al abrir, el aire fresco y una brisa inusual se colaron en la casa, llevándose el aliento de mis pensamientos. Allí, frente a mí, estaba una figura que no esperaba ver. El hombre que había conocido el día del funeral de mi abuela. «Claudia», dijo con voz profunda, «necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber antes de que caiga la noche». Su mirada era intensa, y había un destello de urgencia en sus ojos. «Hay una conexión entre las mujeres de tu familia y lo que está sucediendo ahora. Estamos corriendo contra el tiempo». «¿Qué quieres decir?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Aquel encuentro era más que una coincidencia, y mi instinto me decía que él podía ayudarme a desenmarañar este extraño legado. En aquel instante, el ambiente se tornó más tenso. La ventana del pasillo de atrás se cerró de golpe, y una sensación de peligro se instaló. La casa, que había sido solo un refugio, ahora parecía un campo de batalla entre el pasado y el presente. «Te lo explicarán todo», dijo el hombre señalando hacia el interior. «Pero primero, debes enfrentar lo que hay en el espejo». Mis ojos se abrieron de par en par. El espejo. ¿Las imágenes de las mujeres? El eco de sus voces resonó en mis oídos. «Mira bien». Tenía que volver a confrontar el espejo, y esta vez debía estar lista para lo que revelaría. La presión en mi pecho creció. No podía escapar una vez más. El legado dependía de mí, y debía desentrañar la verdad de una vez. Con un gesto decidido, me volví hacia el interior de la casa. Estaba lista para descubrir lo que las tres mujeres realmente preservaban. Capítulo 8. El reflejo de la verdad. Caminé hacia el espejo. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. La luz parpadeante del pasillo me parecía ajena, casi como si me estuviera empujando a retroceder. Pero la urgencia de descubrir la verdad era más fuerte. Ante mí, el reflejo parecía pulsar, casi vivo. La imagen de las tres mujeres se dibujó nuevamente, más clara esta vez.
Sus ojos llenos de anhelos me atravesaban. Necesitamos que entiendas, parecía decir su silencio. Mientras me acercaba, un escalofrío recorría mi espalda. Con cada segundo la habitación se llenaba de murmullos, y no pude evitar recordar la foto que había encontrado. Esa niña. ¿Era yo? ¿O era una parte olvidada de mí misma? Con un profundo suspiro, toqué la superficie del espejo. Sentí un hormigueo recorrer mis dedos. Las imágenes comenzaron a distorsionarse. Ya no eran solo caras, ahora eran recuerdos. Momentos de amor, enojo y traición. Las risas resonaban como ecos. Cada fragmento de sus vidas se mezclaba con mi propia historia. De pronto escuché su voz. Claudia, mira bien. Era la de mi abuela, pero también la de una mujer que nunca había conocido del todo. No solo eran sus historias. Era la vida que había seguido después de que partiera. ¿Qué debo hacer?, grité, rompiendo el hechizo. Pero el espejo no respondió. Simplemente reflejaba mis labios en movimiento. Aspiré hondo mientras el hombre se acercaba por detrás. Apenas podía oírlo, pero sabía que debía seguir adelante. Tu conexión es más fuerte de lo que crees. Tienen un mensaje para ti. Las imágenes comenzaron a intensificarse, explotando en colores y emociones. Vi a las 3 mujeres danzar, entrelazadas en un ritual, uniendo sus destinos. Todo giraba a mi alrededor, y el peso del legado se sintió como una ola que me arrastraba. Debes recordar, Claudia, insistió el hombre a mi lado, casi como si pudiera leer mis pensamientos. Cuando la noche caiga, será tu única oportunidad para romper el ciclo. Su voz reverberó entre los ecos de las mujeres, y comprendí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Sentí que las sombras empezaban a juntarse en la esquina del cuarto, y comprendí que el peligro no solo era un eco del pasado. La puerta se cerró de golpe, y un frío helado llenó la habitación. Mi respiración se hizo más rápida. Algo estaba ahí, algo que no deseaba que descubriera la verdad. «La noche ya está aquí», grité, retrocediendo. Sin embargo, el espejo ahora se encontraba lleno de visiones de la niña en la foto, su rostro sonriendo, y en el fondo, una sombra oscura comenzaba a formarse, como un amenazante presagio. Las mujeres giraban más frenéticamente, tratando de advertirme. «¡Levántate!», ordenó el hombre. «Que no te frenen. Conéctate con ellas». Lo intenté. Puse mis manos en el espejo, cerrando los ojos mientras las imágenes me envolvieron. Las voces de las 3 mujeres aumentaron en volumen, entrelazándose en un canto que resonaba en mi interior. Era una llamada, un impulso que me instaba a descubrir mi propia fuerza, mi propia historia. Y entonces, vi el destello de un objeto entre todas las visiones. Una pequeña llave, colgando del cuello de una de las mujeres. Un símbolo que había visto en la foto antes. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. «Esa es la clave», murmuré, antes de abrir los ojos de golpe, sintiendo la piel de mis brazos erizarse, pero el frío no se había ido. La sombra detrás de mí creció. Sin pensarlo, giré sobre mis talones solo para encontrarme cara a cara con algo que había estado acechando en la oscuridad. Era mi mayor miedo. «No», grité, mientras la sombra se abalanzaba hacia mí, y comprendía que las respuestas que buscaba estaban finalmente al alcance, pero quizás no estaba lista para recibirlas. En un instante, todo se oscureció. Capítulo 9. La sombra que acecha. Sentí como si el aire fuera arrancado de mis pulmones. La oscuridad me envolvió, y en medio del caos, la presencia de la sombra se hacía más cercana. Su forma se delineaba cada vez más. No era solo un miedo, era una parte de mí que había estado enterrada. Su roce era frío, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizó. «¿Qué quieres?», pregunté, aunque sabía que la respuesta no vendría. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecían adheridos al suelo, como si la oscuridad estuviera consumiéndome. La voz del hombre resonó en mi mente. «Conéctate con ellas».
Recorrí mis recuerdos buscando la conexión que me había prometido el reflejo. La imagen de la llave flotó en mi mente, el símbolo del poder que había estado oculto. ¿Era eso lo que perseguía la sombra? ¿La llave? De repente, la habitación se iluminó con visiones de las mujeres nuevamente. Las veía danzar, su alegría contrarrestando el frío de mi entorno. Pero entre sus bailes, sentí una advertencia. La sombra detrás de mí estaba alimentándose de mis dudas, mis temores, y cada vez que titubeaba, se hacía más fuerte. Entonces, comprendí. Era un ciclo. Esos miedos se repiten, se alimentan si no los enfrentas. Inspiré y traté de calmar mi corazón agitado. Tenía que hacerlo. Extendí mis manos hacia el espejo una vez más. Mis dedos temblaron al tocar la superficie. Las visiones cobraron vida de nuevo. Este lugar, el espejo, las mujeres, todo estaba interconectado. Recuerdos. Susurré con mayor determinación. Quería recordar. No supe si sería suficientemente fuerte. Pero sabía que debía intentarlo. Debía liberar esas memorias atrapadas. La sombra se abalanzó sobre mí, pero en lugar de retroceder, me adentré en el reflejo. La presión del terror me rodaba, pero las voces se volvieron más claras. Nosotras somos parte de ti. Recuerda. Las mujeres comenzaron a moverse cada vez más rápido, uniendo sus manos, formando un círculo vibrante, como si me invitaran a entrar. Sentí el zumbido de su energía, esa chispa que encendía mi interior. Cerré los ojos y dejé que las voces fluyeran a través de mí. Recordé momentos de mi infancia, risas compartidas y secretos en noches estrelladas. Todo lo que había olvidado se alineaba como un rompecabezas ancestral. El miedo comenzó a desvanecerse, sustituido por una valentía cruda. Abrí los ojos con la determinación renovada. No te tengo miedo, grité hacia la sombra que intentaba llevarme de vuelta a la oscuridad. Soy más que esto. Las mujeres se acercaron, ofreciendo su luz. Me invadió un calor. Empujé con fuerza mi mano hacia la sombra, sintiendo cada parte de mi ser iluminarse como si estuviera contactando una chispa de vida. La oscuridad se detuvo, observando mi resistencia, y en ese instante, todo cambió. La sombra dejó de ser una mera forma, y en su lugar, se reveló una figura, una mujer. Mi corazón se detuvo al reconocerla. Era la madre de la niña en la foto. Sus ojos eran los mismos, y su tristeza se reflejaba en su rostro. «¿Estás aquí?», murmuré, desbordante de emociones. «¿Qué quieres de mí?». «Liberarte», respondió la mujer con una voz suave, pero cargada de urgencia. «Debes encontrar la clave. Solo así podremos romper el ciclo». La luz del espejo vibró a mi alrededor, y comprendí que esto no era solo mi lucha. Era una batalla colectiva por todas las mujeres que habían enfrentado sus sombras. Cada una de ellas había estado atrapada en su dolor, en su tristeza. La noche no había terminado, y el momento de romper el ciclo se acercaba. La sombra había revelado su verdadero rostro, pero la nueva conexión me daba fuerzas. Juré que lo haría. Tenía que encontrar esa llave. El brillo del espejo se volvió resplandor, y un nuevo camino de luz apareció ante mí. Pasé a través de él sin mirar atrás. En mi corazón, sabía que las respuestas que necesitaba estaban detrás de esa luz, y que mi historia apenas comenzaba. Capítulo final. El legado liberado. El resplandor me envolvió, y al atravesar la luz encontré un espacio diferente. Era la misma habitación, pero transformada. Las paredes estaban adornadas con imágenes de las tres mujeres, pero en lugar de tristeza, sus rostros ahora brillaban con una luminosidad serena, como si hubieran liberado algo que las mantenía atrapadas. Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. El legado. Repetí en voz baja, comprendiendo que había estado buscando una respuesta en el lugar equivocado. Todo esto no era solo sobre las mujeres o su historia. Era un viaje hacia mi propio ser. Me acerqué al espejo una vez más.
La superficie era clara, como un lago sereno al amanecer. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sin saber si realmente habría alguien para responder. En el reflejo, las mujeres sonrieron, y sentí que no eran solo sus almas lo que observaba, sino también las mías. Los recuerdos se entrelazaban aportando claridad. Eran mis risas, mis momentos de alegría, mis propias sombras, y todas las decisiones que me habían llevado a ese punto. «Recuerda quién eres», resonó una voz que surgía de las profundidades de mi memoria. De repente, la imagen de la llave volvió a mí, la cadena dorada que había visto colgando del cuello de una de las mujeres. «La clave para liberar el legado», murmuré con claridad. Sin pensar me giré y busqué en la habitación. Había que explorar y descubrir lo que estaba oculto. Mis manos comenzaron a tocar cada rincón, cada superficie. Después de unos instantes de búsqueda frenética, mis dedos encontraron la esencia del legado. Un pequeño estuche de madera, escondido entre los pliegues de un viejo manto. Lo abrí. Dentro había un collar, la llave que necesitaba. El aire cambió de inmediato. Una corriente eléctrica llenó la habitación, y las risas comenzaron a resonar de nuevo, pero esta vez de manera casi armoniosa. Era como si todas supieran que había llegado el momento. «Has encontrado la clave», susurraron las voces. «Ahora, elige». Sujeté la llave con ambas manos, sintiendo su frío metal calentar mis palmas a medida que la energía fluía de ella. Tenía el poder de cerrar el ciclo o abrir uno nuevo. La decisión era mía. La sombra que había estado presente comenzó a difuminarse, como el eco de un susurro que se disipaba en el viento. Aquella mujer que había tenido frente a mí parecía relajarse, liberándose de las cadenas que la mantenían atada a un pasado doloroso. Sentí lágrimas resbalar por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de liberación. «Te libero», le dije a la sombra, deseando que mi voz resonara con el poder de mi corazón. «Te libero a ti y a todas nosotras». Con un profundo aliento, dejé que la luz de la llave brillara intensamente en el centro de la habitación. Un estallido, una explosión de luz. Las imágenes de las mujeres comenzaron a fluir hacia mí, y vi sus historias. No solo sus tragedias, sino también sus triunfos. Habían compartido lágrimas, luchas, y sobre todo, un amor inquebrantable que había esperado ser reconocido a lo largo de los años. La habitación vibraba con los ecos de sus risas y sus susurros de esperanza. De repente, todo se calmó. Donde antes había sombras, ahora había luz. Las mujeres sonreían, libres por fin. Comprendí que había liberado no solo a ellas, sino a mí misma. La cadena que me había atado a esos recuerdos, ahora se había roto, y el legado de risa y amor podría continuar. Al salir de la casa, el vecindario parecía renovado. Los colores eran más brillantes, y el aire olía a esperanza. A medida que me alejaba, sentí que una pesada carga se había levantado de mis hombros. Nunca pude explicar lo que había vivido. No sé si fue real o una proyección de mi mente, pero esas respuestas ya no importaban. Nunca volví a ver a las mujeres. Pero las llevo en mi corazón, un recordatorio de que enfrentar el pasado es la única forma de poder vivir en el presente. A veces me pregunto si el legado continúa a través de mí, si la risa y la historia aún pueden danzar en la memoria de los que vienen después. La vida sigue, y me aferro a la creencia de que lo que liberé perdurará. Pero, ¿qué pasará con la sombra? ¿Seguirá acechando en los rincones de la casa vacía? Quizás es un misterio que nunca se resolverá, y tal vez eso es lo que hace que la vida sea tan intrigante.